La clase anterior, ¿sí? Culminamos el tema de motores y dimos un primer vistazo al tema del sensor de ultrasonido. ¿Ah? Entonces, el día de hoy vamos a continuar con la guía del sensor de ultrasonido y vamos a culminar todos los casos de estudio, ¿sí? Entonces, empezamos. Vamos a dar una breve revisión de la guía, ¿sí? Y empezamos. A ver, en primer lugar, el sensor que nos tocó hablar o que nos toca hablar es acerca del sensor de ultrasonido. Este sensor es muy importante, ¿sí? Muy importante. ¿Por qué? Porque va a ser uno de los sensores que va a formar parte importante, crítica, de uno de nuestros proyectos que tenemos que presentar al final de esta capacitación, ¿sí? Por eso necesitamos estar atentos, y si hay dudas, por favor, es el momento de realizarlas, ya sea por el chat, ¿sí? O también pueden activar su micrófono y expresar su consulta, ¿sí? Perfecto. También recordarles, por favor, que a estas alturas ya de la capacitación, todos, absolutamente todos, deberíamos tener lo siguiente. Todos deberíamos tener lo siguiente. Deberíamos tener ya instalado el software de Scratch de Ludio, ¿sí? Ya debería estar completamente instalado, debería estar configurado, absolutamente todo. Segundo, deberíamos tener ya el robot Sumo ensamblado. Hay algunos docentes que todavía no lo han hecho. Por favor, deberían hacerlo ya, de una vez, sin mayor demora, por favor, ¿sí? Entonces, con eso bien claro, también deberíamos tener descargados los casos de estudio, ¿sí? Que nosotros los entregamos y están disponibles en la carpeta de Google Drive, que la ponemos siempre que tenemos clases, siempre la compartimos, ¿ya? Para que la tengan a la mano. Y recuerden que hay dos formas de hacerlo, ¿sí? La primera es, ustedes descargan el caso de estudio y lo abren en el Scratch de Ludio, ¿sí? Esa es una forma, ¿sí? Pero si nosotros queremos practicar más y tener un poco más de dominio y obviamente también al momento de programar nosotros mismos los casos de estudio, también nos vamos a encontrar con algunos problemas. Esos problemas también es muy interesante, muy importante poder expresarlos ahora en clase, ¿sí? También recordarles que si estamos trabajando de forma virtual, ¿sí? No es tan sencillo poder resolver las interrogantes de todos. Es por eso que les entregamos los casos de estudio ya programados, ¿sí? Entonces, es decisión de ustedes poder trabajar de la forma que mejor sea para ustedes, ¿ya? También recordarles que el tema de la programación de los casos de estudio, ¿sí? Yo voy a tener mucho cuidado también de poder darles la alternativa que ustedes vean que sea más conveniente para realizar mejor esta capacitación. En capacitaciones anteriores han sido todas presenciales y cuando es presencial, es más, teníamos la capacidad de poder atender a cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, estamos tratando de que estas sesiones sean de mayor provecho para todos ustedes. Perfecto. Entonces, ahora sí, empezamos. El sensor de ultrasonido, ¿sí? Es un sensor, y ya sabemos por qué es un sensor, ¿sí? Porque detecta. En este caso, ¿qué detecta el sensor? Detecta la presencia de un objeto que está enfrente de él. Y no solamente la presencia, sino que también detecta a qué distancia se encuentra, ¿sí? A qué distancia se encuentra. Tiene dos componentes que saltan a la vista. Uno es, ambos son parlantes, ¿sí? Pero el primero trabaja como emisor, ¿sí? Uno de ellos, el derecho, trabaja como emisor. ¿Qué significa eso? Significa que el primero va a emitir una señal ultrasónica, ¿sí? Es decir, un sonido. Pero profesor, yo no escucho el sonido del sensor. Claro que no lo escuchamos. ¿Por qué? Porque trabaja a una frecuencia de 40.000 Hz, ¿sí? 40.000 Hz o 40 kHz, que es exactamente lo mismo. Entonces, ese sonido tiene una frecuencia muy alta y no vamos a poder escucharlo nosotros, ¿ya? Es por eso que cuando lo emite, no escuchamos nada, pero tenemos la seguridad de que lo ha emitido o lo está emitiendo, ¿ya?
Perfecto, entonces este sensor emite la onda ultrasónica y esta onda ultrasónica viaja por el aire, ¿sí? Que es el medio de transporte en el que estamos, por el que viaja actualmente, ¿no? Viaja por el aire y es el momento donde cuando choca con un objeto, ¿sí? Como es una onda de sonido, ¿sí? Finalmente es una onda de sonido, físicamente lo que hace es rebotar, ¿sí? Rebota esta onda ultrasónica. ¿Y rebota para qué? Para regresar, ¿sí? Rebota para poder regresar, ¿sí? Rebota para poder regresar. Entonces, en ese preciso momento, es detectado por el otro parlante, sí, que en este caso es un parlante que trabajaría como un micrófono en este caso, ¿no? ¿Y qué es lo que hace? Detecta que la onda ha regresado. Ahora, ojo, en el momento que detecta que regresa, ya sabemos que hay un objeto, porque si no hubiera regresado, ¿sí? Si no hubiera regresado, no la detectaría y por lo tanto no habría un objeto enfrente. Pero en el momento que retorna, ya sabemos que hay un objeto, ¿sí? Pero obviamente se necesita de un proceso para poder obtener la información más importante, que además de saber que hay un objeto, tenemos que saber a qué distancia se encuentra, ¿sí? Para poder calcular la distancia, tenemos una relación física. La relación física es distancia es igual a velocidad por tiempo, ¿sí? Entonces, si distancia es igual a velocidad por tiempo, necesito la velocidad y el tiempo para poder calcular la distancia. Entonces, ¿la velocidad la tenemos, profesor? Claro que sí. La velocidad la tenemos y es la velocidad propia del sonido, que son 430 metros por segundo, ¿sí? Es muy rápido el sonido. ¿Ya? El otro dato necesario, velocidad por tiempo. Ajá, el tiempo. En realidad el tiempo también lo tenemos, porque inmediatamente después que la onda ultrasónica sale de aquí, empieza a correr un cronómetro, ¿sí? Se activa un cronómetro. Y ese cronómetro está midiendo el tiempo de vuelo de la onda ultrasónica desde que sale hasta que es detectada por el receptor, ¿sí? Entonces, ya que tenemos la velocidad y tenemos el tiempo, que podemos calcular la distancia. Es así como procesa esta información y nos entrega la distancia. Entonces, profesor, pero nosotros vamos a tener que hacer ese cálculo, ese procesamiento cada vez que queramos usar el sensor de ultrasonido. No, ese cálculo lo realiza internamente, ¿ya? Lo realiza internamente. Si lo realiza internamente, pues nosotros deberemos trabajar con una interfaz que sea clara y sobre todo sencilla y didáctica. ¿Ah? Entonces, esa interfaz justamente es una instrucción. Ajá, esta instrucción de aquí es la interfaz que vamos a utilizar nosotros en nuestro lenguaje de programación Scratch para poder obtener la distancia a un objeto. Ajá, pero nos damos cuenta que en esta instrucción hay un pequeño detalle. Claro que sí, nos está pidiendo que configuremos el puerto. El puerto, pero ¿qué es eso, profesor? No entiendo de qué se trata este puerto. Ajá, para poder entenderlo, vamos aquí. Miren, resulta que el sensor de ultrasonido, ¿sí? El sensor de ultrasonido es como este que tenemos aquí, que les voy a mostrar. Este de aquí. Ese es el sensor de ultrasonido, ¿sí? Pero el sensor de ultrasonido tiene que conectarse al robot, ¿sí? Entonces, para poder conectarse al robot, es necesario un cable conector, que es este de aquí. Ese es el cable conector, ¿sí? Uno de sus extremos, lo conectamos ¿dónde? En el sensor. ¿Cómo, profesor? Así. Así precisamente. Y queda conectado en el sensor, ¿sí? Y el otro extremo, profesor, ajá, el otro extremo, tenemos 4 posibilidades para poder conectar. El primero sería en el puerto 1, la segunda sería en el puerto 2, y también tenemos el 3 y el 4, ¿sí? ¿De qué depende de que lo conectemos a alguno de ellos? En primer lugar, disponibilidad. ¿Qué significa? Que si está ocupado, no lo puedo conectar. Entonces, 1 y 2, en nuestro sensor de ultrasonido que tenemos en nuestro robot Sumo, ¿sí? Tenemos la posibilidad, como está ensamblado con piezas de Lego, ¿sí? De nuestro kit de Lego, en el momento que estamos ensamblando podemos saber o decidir
si sacamos el cable del sensor, ya sea por la derecha o ya sea por la izquierda, ¿sí? Si lo sacamos por la izquierda, pues obviamente tendremos disponibles los puertos 1 y 2, ¿sí? Y si lo sacamos por la derecha, tendremos disponibles el puerto 3 y el puerto 4. De eso depende nada más, ¿ya? Entonces, si ya decidimos a qué puerto lo vamos a conectar, procedemos a hacerlo, ¿no? En este caso, lo voy a conectar al puerto 2. Y listo, ya está en el 2. Sin embargo, tenemos que recordar a qué puerto lo hemos conectado. ¿Por qué tenemos que recordar eso, profesor? ¿Por qué? Porque justamente cuando vayamos a programar el robot, ¿sí? Necesitamos indicar a qué puerto está conectado nuestro sensor ultrasónico, ¿sí? ¿A qué puerto? Y justamente presionamos la flechita que hay aquí en la instrucción y que aparece, nos aparece todas las posibilidades. Puerto 1, puerto 2, puerto 3 y puerto 4, ¿sí? Profesor, no funciona. He hecho exactamente lo que usted me ha dicho y no funciona. Entonces, lo que tenemos que hacer en ese caso es verificar, ¿sí? Tenemos que verificar. Verificamos y vemos, ¿dónde verifico? ¿Aquí primero o verifico en el robot? Ahí nosotros le recomendaríamos que verifiquemos en el robot primero. Si está conectado en el puerto 2, pues yo tomo esa información y configuro mi instrucción aquí y digo, ya, está conectado al puerto 2. Entonces configuro y selecciono el puerto número 2. ¿Ya? Eso es muy importante. ¿Saben por qué? Porque normalmente estamos programando y resulta que hemos hecho un programa grande, extenso, ¿sí? Y queremos probarlo. Para ver que nuestro programa funcione, pues obviamente esperamos los resultados, ¿sí? Vemos que si funciona, que no funciona. Pero en el momento de que no funciona nuestro programa, lo primero que tenemos que hacer es verificar si es que hemos seleccionado el puerto correctamente, ¿ya? Es el primer paso. De ahí parte todo, ¿sí? Y una vez de que hemos verificado que el puerto es el correcto, y mi programa sigue sin funcionar, ¿sí? Es porque de alguna manera hemos cometido algún error, pero ya descartamos que es el error del puerto, ¿ya? Es lo primero que tenemos que verificar. Perfecto, seguimos avanzando. Y si seguimos avanzando, justamente está aquí en texto, ¿sí? Descrito en texto, a qué puertos podemos conectar. Puerto 1, puerto 2, puerto 3 o puerto 4. Ahora, también nos habla acerca de el rango de detección. Dice que este sensor puede ir desde los 2 centímetros hasta los 450 centímetros, ¿sí? Obviamente estos son promedios, no son rangos exactos y precisos, pero nos da la idea del rango que tenemos para trabajar con este sensor, ¿sí? Recuerden que los sensores que son precisos, con una precisión muy, muy, muy grande, son los sensores industriales, ¿ya? En este caso, nosotros estamos trabajando con sensores que están preparados para trabajar con robótica educativa, ¿sí? Bien, y además, los rangos, podemos decir que los rangos también están correctos, pero no necesariamente tienen una precisión de tipo industrial, ¿ya? Eso también tenemos que entender. Y eso nos sirve para poder planificar los proyectos que tenemos a mano, ¿ya? Perfecto. Y un detalle, uno de los detalles más importantes es que, perfecto, el sensor nos va a devolver la distancia, pero profesor, ¿en qué unidades? ¿En kilómetros? ¿En metros? ¿Sí? ¿En nanómetros? No, nos va a devolver la distancia en centímetros. Es decir, el dato que nos devuelve el sensor ya sabemos que está expresado en centímetros, ¿ya? Perfecto, entonces hasta ahí hemos recordado lo que trabajamos al final de la clase anterior, ¿sí? Ahora continuaremos con el caso de estudio, ¿sí? Vamos a recordar el caso de estudio. Obviamente los que ya trabajaron este caso y enviaron su evidencia, no hay ningún problema, no es necesario que lo vuelvan a enviar. Sin embargo, esta es una segunda oportunidad que tenemos todos los que no hemos enviado el caso de estudio, la evidencia del caso de estudio, para poder realizarlo ahora, ¿sí? Perfecto. Entonces, empezamos. Caso de estudio número 1 dice, cálculo de la distancia. El robot inicia con los LEDs en color azul y solo cuando el pulsador sea presionado empezamos con el siguiente proceso. ¿Qué significa esto? Esto es muy importante también entenderlo porque en este punto vamos a entender de que el robot, que justamente es uno de los objetivos nuestros, programar un robot
para un proyecto de robótica educativa, ¿sí? Este robot, la finalidad es que nosotros le entreguemos un comportamiento, ¿ya? Y para entregarle un comportamiento, pues tenemos que darle la capacidad de poder expresar ese comportamiento de alguna manera. El robot habla, no habla, ¿no? Pero sí tiene diversos actuadores, como por ejemplo los LEDs, ¿sí? Que van a poder, que le permiten al robot expresar algún estado interno, ¿sí? Y también hay otro, ¿cuál? El buzzer. El buzzer también nos permite expresar algún estado interno del robot, ¿sí? Entonces, en este caso estamos combinando LEDs en color azul, ¿sí? LEDs en color azul. ¿Para qué? Para indicar de que el robot ya está listo, está esperando a que nosotros, en este caso, presionemos el pulsador. ¿Para qué? Para que el robot empiece su procesamiento, ¿ya? Perfecto. Entonces, una vez que presionamos el pulsador, según este caso de estudio, lo que sigue es que encendemos los LEDs en color rojo, ¿sí? Encender los LEDs en color rojo, ¿qué significa ahora? Significa que el robot ha cambiado de estado de espera a estado de procesamiento o ejecución, ¿sí? Y además de entregar los LEDs y expresar esa situación poniendo los LEDs en color rojo, ¿sí? Deberemos emitir una secuencia de sonido que también nos confirma también de que hemos presionado el pulsador y estamos en estado de procesamiento, ¿ya? Es muy importante entender esto porque lo tenemos que aplicar, ¿sí? Es muy diferente o resultaría no muy, la palabra sería no muy práctico, ¿sí? Que nosotros, por ejemplo, pongamos el robot en estado de espera y no entreguemos ninguna señal que esté indicando que está en espera, ¿sí? Por ejemplo, aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí, ahí el robot, ¿qué estará haciendo? No sabemos. No sé si estará procesando, no sé si estará esperando, no sé, la verdad que no sé, no sabemos, pero ¿cómo nos damos cuenta? Ah, ya, el robot puede comunicar sus estados a través de los LEDs, ¿sí? Perfecto. Listo, entonces una vez que los LEDs se encienden en color rojo, ¿sí? Empezamos a calcular la distancia. Entonces en ese momento ya sabemos que estamos calculando la distancia. Y el sensor, la distancia del sensor hacia un objeto, ¿sí? Pero en este caso, vamos a solamente calcular la distancia, sí, pero la vamos a enviar como dato a nuestro objeto del lenguaje de programación Ludio para que nos pueda indicar cuál es esa distancia efectiva que está sensando el ultrasonido, ¿sí? Perfecto. Entonces, hasta ahí queda entendido el caso de estudio. Y miren, en realidad la programación para implementar este caso de estudio es muy sencilla y sobre todo es muy corta, es muy pequeña, ¿sí? Por eso es bueno entenderla desde cero, ¿ya? Empezamos. Dice, todo programa inicia con una instrucción de inicio. Hemos visto que hay varias instrucciones de inicio. ¿Cómo detectamos o cómo reconocemos una instrucción de inicio? Ajá, son todas las instrucciones que están en el menú eventos, ¿sí? Pero que además tienen una característica física o geométrica. ¿Cuál es su característica? De que tienen un lomito en esta parte de aquí. Este lomito justamente está indicando de que no voy a poder poner nada encima o antes de esta instrucción. Por lo tanto, si no voy a poder colocar nada encima, estamos hablando de que es una instrucción de inicio, es decir, una instrucción con la que inicia o arranca la ejecución de un programa, ¿sí? Entonces, en este caso, la que hemos elegido es al presionar bandera verde, ¿ah? Entonces, al presionar bandera verde, ¿qué hacemos? Ya estamos indicando que el robot está en estado de espera. ¿Y cómo hacemos que está en estado de espera? ¿Cómo indicamos eso? El robot no habla, pero el robot puede expresar ese estado poniendo los LEDs o seteando los LEDs por azul. Perfecto, hasta ahí todo bien. Sin embargo, el robot tiene que tener un mecanismo para que nosotros cambiemos su estado de espera a estado de procesamiento. Y para eso utilizamos dos instrucciones. La primera es una instrucción repetitiva, ¿sí? Instrucción repetitiva, que va a recibir como condición el estado de un sensor. En este caso, el estado del sensor pulsador, ¿sí? Recuerden que el estado del sensor pulsador tiene dos frentes. El primer estado es
o dos frentes o dos posibilidades. El primer estado es que la placa el botón esté presionado, ¿sí? ¿Cómo sería ese estado? Sería así, que el pulsador esté presionado. ¿Y cuál sería el otro estado, por lógica? Que esté liberado. Entonces tiene dos estados, presionado y liberado. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos condicionando el estado, el comportamiento del robot basándonos en la lectura de un sensor o de uno de sus sensores, que en este caso es el sensor del pulsador, ¿sí? Entonces, combinamos esta instrucción, esperar hasta que el botón de la placa sea presionado. Si decimos esperar hasta que el botón de la placa sea presionado, aquí mismo en esta instrucción, el robot se va a quedar esperando. Profesor, ¿cuánto va a esperar? ¿10 segundos? ¿30 minutos? ¿Un día? No, el robot va a esperar, no sabemos cuánto, es un tiempo indefinido. Va a esperar justamente hasta que el botón de la placa sea presionado, ¿sí? Mientras tanto, no va a hacer nada y se va a quedar esperando. Pero una vez que nosotros presionemos el botón, ¿sí? Una vez que nosotros presionemos el botón, el robot nos va a indicar, ¿va a hablar? No, tampoco va a hablar, pero nos va a indicar que ya cambió su estado de espera a estado de procesamiento. ¿Cómo, profesor? Con estas dos instrucciones. La primera instrucción será la que dice la que emite un sonido, una secuencia de sonidos. Con eso ya auditivamente decimos, ajá, ya que está cambiando de estado. Y además, para reforzar esa señal, ese comportamiento, encendemos los LEDs o cambiamos los estados de los LEDs de color azul, lo cambiamos a color rojo, ¿sí? De color azul cambiaremos a color rojo, ¿ya? Perfecto, entonces ya estamos entendiendo cómo es que el robot puede expresar estados y comportamientos a través de sus sensores y actuadores más sencillos, como por ejemplo el buzzer, los LEDs y el pulsador, ¿ya? Perfecto. Entonces, en ese momento ya empieza nuestro ciclo principal del programa, que está delimitado por esta instrucción por siempre, ¿sí? Que está delimitado por esa instrucción por siempre. Entonces, en ese preciso momento, lo que hacemos es calcular la distancia. Ajá. ¿Cómo la calculo? La calculo con la instrucción de justamente sensor ultrasónico, pero tengo que seleccionar el puerto, ¿sí? En este caso, miren, si acá dice puerto 2, ¿por qué dice puerto 2? Porque justamente el sensor ultrasonido, que es este de aquí, ya está conectado, ¿a qué puerto? Al puerto 2, ¿sí? Si yo quisiera cambiarlo, simplemente cambio el puerto. Ah, pero ojo, si cambio el puerto ahí, también tendría que cambiar aquí en la instrucción de sensor de ultrasonido, ¿ya? Entonces, esa es la forma. Esa es la forma de poder configurar nuestra instrucción con el sensor, ¿ya? Es la forma de poder configurar nuestra instrucción con el sensor. Listo. Entonces, esta instrucción que estoy señalando se va a convertir o va a entregar el resultado de la distancia, ¿sí? Que recuerden, es una distancia que está expresada en centímetros, ¿ya? Pero, profesor, ¿por qué está poniendo aquí fijar distancia a este valor? Claro que sí. ¿Por qué? Porque si un sensor nos entrega un dato, ese dato para poder usarlo, pues deberemos almacenar ese contenedor de datos. Es una variable, ¿sí? Ahora, el nombre de la variable que hemos puesto aquí, pues precisamente es el nombre que se ajusta al objetivo de esa variable, ¿no? En este caso, distancia. Pero ¿distancia en qué unidades? En centímetros. Entonces aquí estamos obteniendo el resultado de la distancia y lo estamos almacenando dentro de esta variable que se llama distancia subguión centímetros. Listo. Acto seguido, una vez que ya se terminó de ejecutar esta instrucción, ¿qué voy a hacer? En este caso, lo que voy a hacer es trasladar esa información que está dentro de la variable, ¿sí? Que está dentro de la variable y por lo tanto, si está dentro de la variable, ¿la puedo ver o no? No puedo ver esa información. ¿Por qué no la puedo ver, profesor? ¿Por qué? Explíqueme. Porque mire, las variables están almacenadas aquí en el microcontrolador, es decir, en este circuito integrado tenemos nosotros memorias USB que podemos guardar archivos, fotos, videos, etcétera.
Aquí también puedo guardar datos, ¿sí? Pero ¿puedo guardar archivos, videos, fotos? No. Aquí lo que puedo guardar son variables, ¿sí? Y como puedo guardar varios tipos o un número de variables, ¿sí? Por eso les pongo un nombre, para saber a cuál me refiero. Porque si no les pondré un nombre y guardo 10 variables sin nombre, no sé cómo referirme a una de ellas. Y es por eso que las variables tienen nombre. Entonces, si el dato de la distancia está aquí en el microcontrolador, ¿cómo lo voy a observar? Fácil. Para observarlo, simplemente vamos a sacar ese dato de aquí, del microcontrolador, y lo vamos a enviar ¿dónde? A la computadora, ¿sí? Y para eso, obviamente, les voy a dar los pasos necesarios para realizarlo. Entonces, una vez que envío ese dato aquí, ya lo puedo visualizar en el lenguaje de programación, en el Scratch de Ludio, ¿sí? Ahora, algo más. ¿Se han dado cuenta que la instrucción secuencia sonido no es una instrucción que viene ya de fábrica en el Scratch? No, sino que la hemos creado, ¿sí? La hemos creado. ¿Por qué? Porque en realidad encapsular los datos de este comando en una función, ¿sí? Nos da una mayor línea de aquí, le estamos poniendo un nombre a esas líneas que se llama secuencia de sonido. Y lo que indica es que va a ejecutar todo lo que está a continuación. ¿Qué es lo que está a continuación de este bloque? Lo que está a continuación es tocar nota en secuencia. Va a tocar la nota C5, la nota C6 y la nota C7. Pero profesor, ¿por qué le poní un número? Claro que sí, le estoy poniendo un número. ¿Por qué? Porque en este caso, este número está expresado en milisegundos, ¿sí? En milisegundos. Si un segundo, milisegundo, pues tiene 500. Un cuarto de segundo, 250. Un octavo de segundo, 125. Y un 16avo de segundo, 0.625. ¿Se dan cuenta? 0.0625. Entonces, ¿por qué le hemos puesto tan bajito el número de milisegundos? Porque queremos que esta secuencia de sonidos se reproduzca rápido y que sea de forma dinámica, ¿ya? Perfecto. Entonces, ya también sabemos por las sesiones anteriores, profesor, ¿cómo creo un bloque? ¿Cómo hago para que esto aparezca? Ajá, eso también lo vamos a repasar el día de hoy, ¿ya? Cuando estamos en el lenguaje de programación. Y además, ¿cómo hago para crear una variable? También, eso también se explicó en sesiones anteriores. Vamos a aprovechar esta para poder recordar ese proceso, ¿sí? Perfecto. Entonces, para poder recordar el proceso, sí, voy a proceder a programar este caso de estudio. Ustedes ya lo tienen listo, la programación que yo voy a realizar a continuación, ¿ya? Entonces, vamos a empezar a programar este primer caso de estudio. Sí, yo sé que algunos ya lo han hecho, ya lo han visto, pero siempre hay algo nuevo que aprender, ¿sí? Si tienen alguna consulta, por favor, es el momento, ¿sí? Entonces, empezamos. Empezamos a trabajar con el IDE de programación, ¿sí? Pero para eso, lo primero que tenemos que hacer es conectar el robot al Ludio, al Scratch de Ludio. ¿Cómo hacemos eso, profesor? Fácil. Miren, ustedes tienen que conectar el robot siguiendo estos pasos que también los estamos indicando cada vez que tenemos sesión, ¿sí? Ya, perfecto. Primer paso, ¿cuál es el primer paso, profesor? Conectar la batería a la placa. ¿Cómo hacemos eso? ¿Sí? Con este conector y conectamos aquí. Listo, ya está conectado. Sí, ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Encender la placa. ¿Con qué le enciendo, profesor? Aquí hay un switch, ¿sí? O un interruptor que tenemos que asignarlo hacia arriba. Listo, y ya queda encendido, ¿sí? Ahora, como les había explicado, este robot guarda, además de variables, guarda programas, ¿no es cierto? Y en este caso, he encendido el robot y tenía un programa definido, ¿ya? Entonces, ese programa que lo había realizado, por ejemplo, un chico en la clase anterior o una chica en la clase anterior también, entonces ese programa tenemos que borrarlo, tenemos que limpiar la memoria para poder trabajar nuestros nuevos programas y hacer nuestras pruebas, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos para programar? Siguiente paso, ya todos lo saben, ¿sí? Pero siempre lo vamos a repetir aquí. ¿Cuál es el siguiente paso?
El siguiente paso es utilizar nuestro cable USB. Y recuerden que el cable USB tiene dos puntas, ¿sí? O dos conectores distintos. Uno es el regular, el USB que ya lo conocemos, que es este de aquí, el que estoy señalando, y el otro es el pequeñito, el cable USB pequeño, ¿sí? Que se le conoce como mini USB. El pequeño, ¿dónde lo conecto, profesor? En el microcontrolador. Ah, yo ya sé cuál es el microcontrolador, entonces lo conecto aquí, ¿sí? Lo conecto ahí. Y el otro, profesor, el otro lo conecto, este de aquí, lo conecto en la computadora, ¿sí? En un puerto disponible. Entonces, lo conecté. Listo. Entonces, ya estamos listos ¿para qué? Para poder programar nuestro robot, ¿sí? Pero lo primero que necesitamos realizar es lo siguiente. Una vez que ya está conectado físicamente, necesitamos conectarlo está físicamente a la computadora, pero necesitamos conectarlo al programa, al Scratch de Ludio. ¿Cómo hacemos eso, profesor? Así, presten atención. Miren, acá tengo la pantalla, ¿sí? Acá tengo la pantalla del Ludio, del Scratch de Ludio, ¿sí? Y lo que voy a hacer es conectar. ¿Cómo hago para conectar? Primer paso, voy al menú Robots. Pum, presiono el menú Robots. Y veo que mi placa Ludio Max no está conectada al Scratch. ¿Por qué? Porque este círculo está en color rojo. Cuando se conecta, ese círculo se convierte en color verde, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacemos? Fácil. Vamos al menú que dice conectar. Y en el menú que dice conectar nos va a salir la opción puerto serie. ¿Ah? Y ahí nos tiene que salir la opción del puerto al que he conectado el robot, ¿sí? En este caso nos sale COM3. Y miren, y a ustedes les puede salir COM5, COM7, COM8, COM9, ¿sí? Entonces, miren, yo voy a presionar y fíjense que este botoncito, este círculo se va a poner en color verde. 1, 2 y 3. Y se cambió a color verde. ¿Qué significa eso? Significa que el robot ya está conectado al Scratch de Ludio, ¿sí? Pero, profesor, usted dijo de que este robot tiene un programa, ¿sí? Y claro, sabemos que tiene un programa, pero tampoco no podríamos saber de repente si no enciende los LEDs, es un programa que no enciende los LEDs, ¿se dan cuenta? Entonces, nunca vamos a saber si tiene un programa o no. Entonces, la única solución para estar seguros de que no tiene nada y empecemos a programar, ¿sí? Es ir al IDE de programación, ¿sí? Es ir al IDE de programación y entrar otra vez al menú conectar, pero ya no vamos a puerto serie, sino vamos a actualizar firmware. Ahí presionamos y va a aparecer una ventanita con el proceso de limpieza de la memoria, ¿sí? Se va a limpiar la memoria. Listo, y cuando la memoria ya esté limpia, va a decir su vida finalizada, cerramos. Listo, ahora sí, ya está todo configurado y listo para empezar a programar, ¿ya? Entonces vamos a programar este caso de estudio. ¿Cómo? De la siguiente manera. En primer lugar, antes de iniciar, necesitamos la primerísima es la instrucción de inicio. ¿Dónde encuentro, profesor, esta instrucción de inicio? ¿Dónde la encuentro? La encuentro en el menú Eventos, ¿sí? Entonces presiono el menú Eventos, ajá, y aquí están todas las instrucciones de inicio. Encontramos o necesitamos esta de aquí. Ya está. Entonces ya tenemos la instrucción de inicio. Acto seguido, ¿qué es lo primero que tengo que realizar con el robot? Ajá, encender sus LEDs en color azul. ¿Cómo enciendo los LEDs en color azul? Fácil. Voy al menú Robots y voy a la instrucción fijar LEDs de la placa, ¿sí? Y en este caso, en esa instrucción fijar LEDs de la placa, ¿sí? En esa instrucción fijar LEDs de la placa, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a encender los LEDs en color azul. ¿Cómo hace eso, profesor? Fácil. En primer lugar, el rojo lo mantengo en 0, el verde en 0, y si quiero azul, enciendo el azul a su máxima brillantez, ¿sí? En ese momento, ¿qué está pasando? Lo que está pasando es que el robot, ¿sí? Está en estado de espera, ¿sí? Eso va a indicar, o eso va a expresar el color azul en sus LEDs, ¿sí? Pero, ahora sí, acá necesito escribir código, ¿para qué? O necesito más instrucciones ¿para qué? Para hacer ese estado de espera, ¿no? Entonces, hay una construcción o una instrucción muy interesante que está en el menú control, ¿sí? Que se llama esperar hasta qué, ¿sí? Esta instrucción esperar hasta qué, ¿qué hace? Espera, espera. ¿Hasta qué? ¿Hasta una hora? ¿Hasta 50 segundos? No, espera hasta que esta condición cambie. Por ejemplo, ¿cuál es la condición que podríamos trabajar aquí?
El caso de estudio nos indica que solamente cuando el pulsador sea presionado, empezamos el proceso. Entonces, vamos aquí y buscamos la instrucción botón de la placa. Este botón de la placa lo voy a colocar aquí. ¿Para qué? Para que se lea de la siguiente manera. Dice, esperar hasta que el botón de la placa sea presionado. ¿Se entiende o no se entiende? Sí se entiende. Vamos a esperar hasta que el botón de la placa, es decir, hasta que este botón sea presionado, ¿sí? ¿Puedo esperar 10 segundos para presionarlo? Sí. ¿Puedo esperar media hora para presionarlo? También. ¿Se dan cuenta? Por eso va a esperar, ¿sí? Va a estar esperando continuamente. Listo. Entonces, una vez que hemos trabajado la instrucción repetitiva que nos va a permitir esperar hasta que alguien presione, ¿qué va a pasar cuando sea presionado? Cuando sea presionado, ¿sí? En vez de quedarse aquí, lo que va a hacer es ejecutar las instrucciones que están hacia abajo, ¿sí? ¿Cómo hace eso? Fácil. El siguiente paso es que encendemos los LEDs en color rojo y acto seguido emitimos un sonido, ¿sí? Perfecto, entonces vamos a encender los LEDs en color rojo, eso está muy sencillo. ¿Sí? Ahí está, encendemos en color rojo y emitimos un sonido. ¿Cuál será el sonido? En el caso de estudio, el sonido es una secuencia de sonidos, pero está en forma de bloque o función, ¿ya? Entonces, ¿cómo voy a hacer para programar esta secuencia de sonido? Fácil. Me voy donde dice precisamente, donde dice precisamente, datos y bloques, en este menú. Ahí voy a poder crear, ¿qué? Voy a poder crear dos cosas. Voy a poder crear la variable donde voy a almacenar la distancia del sensor ultrasonido y también voy a poder crear un bloque donde voy a emitir la secuencia de sonidos. Entonces empecemos por aquí, vamos a crear un bloque. Presionamos ahí y nos sale esta interfaz o esta ventana. En esta ventana tenemos que poner el nombre del bloque o de la función, ¿sí? ¿Qué tal si le pongo X? ¿Estará bien? No, para nada, porque ¿qué será pues X? X no expresa absolutamente nada, ¿verdad? ¿Qué pasa si le ponemos entonces mejor secuencia de sonido, ¿sí? Y para saber qué es la secuencia de sonido, la primera que estoy haciendo, secuencia de sonido 1. Ustedes tienen la libertad de ponerle un nombre más específico, un nombre que detalle precisamente lo que queremos hacer. En este caso, este nombre alcanza para enterarnos de que este bloque lo que va a hacer es emitir una secuencia de sonido. ¿Ya? Y acto seguido presionamos OK. Y miren lo que va a pasar. Ajá, ¿qué apareció? Han aparecido dos cosas. En primer lugar, en esta lista que estaba vacía, en este espacio que estaba vacío, apareció nuestro primer bloque, que se llama secuencia de sonido, ¿sí? Ahora, pero esa secuencia de sonido, ¿sí? Necesita una secuencia de instrucciones, necesita sus instrucciones. Entonces, esas instrucciones las vamos a programar precisamente aquí, ¿ya? Lo que queremos con esta secuencia de sonido es emitir sonidos con el buzzer o con el parlante. Entonces, venimos aquí y utilizamos la instrucción tocar nota, ¿sí? Vamos a tocar la nota C5. ¿Dónde está la C5? Aquí está la C5, pero durante medio, cuarto, octavo, entero, doble tiempo, no. Vamos a trabajar ahora con otra nomenclatura que en este caso son los milisegundos, ¿sí? Si yo quiero que se encienda durante un segundo, pues aquí pondremos 1000. Y el sonido en este caso el C5, se va a emitir durante un segundo, ¿sí? Pero no queremos que sea un segundo porque es mucho tiempo. Queremos que sea rápido, queremos que sea dinámico. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos un valor muy interesante para emitir un sonido rápidamente, es 50 milisegundos. Ya recuerden que un segundo es 1000 milisegundos. Un segundo es 1000 milisegundos. Imagínense cuánto será 50 milisegundos. Muy poquito, ¿no? Pero justamente es lo que necesitamos. Ya está. Entonces, voy a tocar la nota C5 durante 50 milisegundos. Pero como es una secuencia de notas, necesito otra nota.
otra instrucción. En este caso, vamos a hacer las ascendentes. Sería C5, ¿qué me toca? C6. ¿Dónde estará C6? Aquí está. C5, C6. Y también vamos a emitir este sonido durante 50 milisegundos. Perfecto. Ahora, ¿qué más? Lo que viene a continuación son, tengo dos notas, pero mi secuencia necesita una nota más, porque necesitamos una secuencia de 3 notas. ¿Ya? Porque necesitamos una secuencia de 3 notas, ¿sí? ¿Cuál es esa secuencia de 3 notas? La secuencia de 3 notas es la siguiente. La siguiente. Tenemos C5, C6 y nos faltaría la C7. ¿Ya? Aquí está. ¿Sí? Entonces vamos a buscar C7. ¿Sí? ¿Dónde estará C7? Ajá, debe estar abajo. Y C7 está aquí. Y también por 50 milisegundos, sí, también por 50 milisegundos. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? Lo que procede es que esta instrucción, este bloque ya está programado, ¿sí? Y va a emitir una secuencia de notas, C5, C6 y C7. Pero yo ya lo tengo programado, pero ¿qué necesito? Necesito ejecutarlo acá en mi programa. ¿Cómo hago para ejecutarlo, para llamarlo o para usarlo? Voy otra vez a datos y bloques y aquí me ha generado la instrucción. ¿Se dan cuenta? Acá está la instrucción. Entonces, recuerdan que cuando presiono el pulsador, los LEDs se van a encender en color rojo y además voy a emitir la secuencia de sonido. Y ahí está. Noten que esa instrucción justamente se ha mapeado o es la misma que he estado programando aquí abajo. Si quiero saber qué es lo que hace, ya, emite una secuencia de 3 notas. Si quiero modificarla, acá también tengo para modificar. Si quiero, digamos, reutilizarla, la reutilizo por acá, ¿ya? Entonces, hasta ahí todo bien. Hasta ahí todo bien, ¿sí? Hasta ahí todo bien. Pero, lo que necesitamos ahora, seguir programando, pero en este caso ya tengo hasta esta parte avanzada. ¿Qué dice? Fijo los LEDs en color azul, espero hasta que presionen el pulsador es presionado, enciendo los LEDs en color rojo y emito una secuencia de sonido. En ese momento ya necesito calcular la distancia, ¿sí? Pero esta distancia no se va a calcular una vez, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino se va a calcular por siempre, o lo que es lo mismo durante la ejecución del programa. Para eso voy a control y utilizo el ciclo principal del programa que lo puedo implementar con la función o con el bloque por siempre, ¿sí? Este bloque va a permitir que todo lo que esté dentro de él se repita una y otra y otra y otra y otra vez, ¿ya? Entonces, para eso, ¿qué es lo que voy a repetir una y otra vez? Lo que voy a repetir una y otra vez, lo que voy a repetir una y otra vez, pues será la lectura de la distancia del sensor ultrasonido. Y esta la tenemos aquí, sensor ultrasónico, ¿sí? Pero miren, este sensor ultrasónico encaja en algún lugar, no encaja, ¿sí? No encaja, ¿ya? Es por eso que necesitamos que esto va a devolver un valor y tenemos que almacenarlo en una variable, ¿sí? Entonces vamos a crear esa variable. ¿Dónde creo la variable? Voy al menú que dice datos y bloques. Y si puse en algún momento crear un bloque, ahora necesito crear una variable. Presiono ahí y me aparece una ventana para poner el nombre de la variable, ¿sí? En este caso la variable va a ser distancia, ¿sí? ¿Será X? No, recuerden, eso no está bien. Tengo que poner un nombre que justamente se relacione con el objetivo de para qué la voy a usar. En este caso pondré que esta variable va a almacenar la distancia, pero ¿en qué unidades? En centímetros. Y le ponemos OK. Ya está. Y miren lo que apareció aquí. Apareció toda la gama de instrucciones que tenemos para trabajar con la distancia. En primer lugar, la que tenemos que utilizar es la primera, que dice fijar. ¿Por qué fijar, profesor? Porque voy a fijar, ¿sirve para qué? Para que todo lo que esté aquí, el valor que esté aquí, si yo pongo acá 5, este 5 va a ser guardado en la variable. Y esa variable va a ser guardada ¿dónde? En el microcontrolador. Entonces aquí adentro va a haber el número 5, ¿sí? En un espacio.
Sin embargo, aquí no queremos hacer eso necesariamente. Lo que queremos es almacenar la distancia actual que hay desde el sensor hasta un objeto, ¿sí? Entonces, por eso utilizamos este de aquí. Y la ponemos ahí. ¿Cómo la ponemos? Así. Listo. Entonces, miren. Pero voy a calcular la distancia en el puerto 3. ¿Será correcto? ¿Será correcto que ponga en el puerto 3? Vamos a ver. ¿Será correcto que ponga en el puerto 3? Vamos a ver. Precisamente, ¿será correcto? No, porque yo estoy trabajando con el puerto 1, el sensor ultrasonido. Este sensor, el ultrasonido, ¿sí? Este de aquí, el ultrasonido, estoy trabajando en el puerto 1. Por lo tanto, tengo que cambiar. Claro que sí, hay que cambiarlo. En vez de poner puerto 3, ¿qué pondré? Puerto 1. Si ustedes lo tienen en otro lugar, pues también lo cambiará, ¿ya? Listo. ¿Es muy importante esto, profesor? Profesor, sí. ¿Por qué? Porque ahí vienen los problemas, ¿no? Profesor, yo he escrito exactamente como usted me ha dicho, pero no sale. Ajá, ahí viene el tema, ya sabemos por dónde empezar a buscar primero. Listo, entonces, una vez que esto ya está almacenado en distancia, ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que lograr que este objeto, este personaje, diga la distancia, ¿sí? Que la diga. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ahorita la distancia, ¿dónde está? Está aquí en esta variable, que está dentro del microcontrolador, pero yo quiero mostrarla. Perfecto. Entonces, para mostrarla voy al menú que dice apariencia y voy al menú, a la instrucción que dice decir y la coloco ahí, ¿sí? ¿Qué significa? Que exactamente después de la instancia le almacené una variable, inmediatamente después tengo que mostrar esa variable con esta instrucción decir, ¿sí? Si acá le pongo decir y le pongo hola, miren lo que va a pasar. Miren quién va a decir hola. 1, 2 y 3. Ajá. Y si le cambio ahora en vez de decir hola, le pongo adiós, miren lo que va a pasar. Ajá, el personaje dice adiós, ¿ya? Pero no queremos que nos diga ni hola ni adiós, lo que queremos es la distancia. Entonces, lo que queremos es la distancia. Entonces, aquí pondremos la variable distancia. ¿Cuál, profesor? ¿Cuál variable distancia? Ajá, para ir a ver las variables que tenemos disponibles es a datos y bloques. Ajá, aquí encuentro la variable distancia y la coloco aquí. Y ya está. Entonces, si se dan cuenta, lo que estoy haciendo es que estoy repitiendo constantemente que el sensor calcule la distancia y al mismo tiempo le estoy mostrando. ¿Ah? Perfecto. Hasta ahí todo bien, todo claro. Y lo que sigue es ejecutarla, ¿no? Ya sabemos cómo ejecutar. Aquí. Esta distancia, sí, esta distancia ya sabemos cómo ejecutar. Por ejemplo, ¿no? Si queremos cambiar y que diga hola, escribimos hola, ¿sí? Y le ejecutamos. ¿Sí? Si queremos que diga adiós, escribimos adiós y le ejecutamos. ¿Sí? Entonces, esa instrucción va a poner en nuestro personaje la data que le mandemos aquí. Entonces, la data que queremos cambiar es hola, es adiós. No, queremos la distancia. ¿Y dónde está almacenada la distancia? En la variable distancia cm. Entonces, esa variable es la que tenemos que conectar aquí. Y listo, ahora sí tenemos que probar. ¿Cómo probamos? Fácil, simplemente tenemos que ejecutar la banderita verde, ¿sí? Ejecutamos la banderita verde. Aquí, ¿sí? Otra vez voy a hacer la demostración de esto. Si queremos que diga la distancia, fijar la distancia, ¿qué hacemos? Por ejemplo, esta instrucción decir, que está en el menú apariencia, este de acá, ¿sí? Este de aquí. En este caso va a decir hola, ¿no? Miren, nuestro personaje dirá hola, pero si yo quiero que diga adiós, escribo adiós. Escribo adiós. Está. Y el personaje dirá adiós. Pero no queremos que diga ni hola ni adiós. Queremos que diga la distancia. ¿Y cuál es esa? ¿Dónde está almacenada la distancia? En una variable. ¿Sí? Entonces voy a datos y bloques. Y en datos y bloques obtengo la distancia. Y la coloco ahí. Entonces ya no va a decir adiós. ¿Qué va a decir? Va a decir la distancia en centímetros. Que constantemente se va actualizando. Listo, ahora sí, vamos a probar. ¿Cómo probamos, profesor? Probamos de la siguiente manera. A ver, en primer lugar, esto vamos a cerrar, que está por gusto. Y vamos a mostrar esta imagen. Aquí, ¿sí? A ver, esperen un segundito. Vamos a actualizar esto. ¿Qué será? El audioblog. Ahí está.
¿ya? Pero para que podamos verla mejor, ahí ya podemos ver, pero para que podamos verla mejor, vamos a mover un poquito esto. A ver, en primer lugar, el robot lo vamos a poner aquí, vamos a sacar esta caja y vamos a traer una caja pequeña, que es este de aquí, la que trabajamos la clase anterior, ¿sí? En este momento, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es que en este momento voy a iniciar, miren, 1, 2 y 3, voy a iniciar y ¡pum! Inicié. ¿Cómo sé que se está ejecutando? A ver, ¿cómo sabemos que se está ejecutando el programa? Sabemos que el programa se está ejecutando porque vemos que el programa se pone o se marca en color amarillo, ¿sí? Ahí está, se está marcando en color amarillo. ¿Cómo se marca? El perímetro, miren, está en color amarillo, se está ejecutando. ¿Y cómo detengo el programa? Para detener el programa, pues tendré que hacer esto. Presionar aquí, stop, o este punto rojo y el programa termina, ¿ya? Pero en este caso quiero que inicie. Muy bien, ya lo inicié. Y ahora una vez que lo he iniciado, ¿sí? Ahora una vez que lo he iniciado, lo que toca es probarlo, ¿sí? Miren, ¿cómo lo probamos? Fácil. En primer lugar, lo que dice acá la instrucción es que al inicio los LEDs van a estar en color, los LEDs van a estar en color azul, ¿sí? Efectivamente, ya están en color azul. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más necesito? Necesito saber que esperar hasta que la placa sea hasta el botón de la placa sea presionado. Entonces, ahorita estoy aquí, estoy esperando, ¿ya? Y el robot se puede quedar esperando todo el tiempo que sea necesario. Y cuando yo presione, los LEDs se van a encender en color rojo y se va a emitir la secuencia de sonido. Miren, 1, 2 y 3. Y en ese preciso momento voy a ver que la variable distancia, ¿sí? Voy a ver que la distancia se está ejecutando, se va a mostrar aquí. Miren, voy a ver que la distancia se va a mostrar aquí. Justo cuando presione el pulsador, voy a ver que la distancia se va a mostrar aquí. Miren, 1, 2 y 3. 1, 2 y 3, presiona el pulsador y empieza a mostrar la distancia. ¿Ah? Ahora, si yo quiero ver cómo cambia esa distancia, pues puedo mover el objeto que está enfrente de él, ¿sí? Y miren, hasta ahí hay 16, 9, 8, 7, ¿sí? Y puedo trabajar esa distancia. ¿Ya? Perfecto. Listo, muy bien. Entonces, hasta ahí hemos explicado ahora sí al 100% este primer caso de estudio. Los que no presentaron este caso de estudio, por favor, es el momento de presentarlo. ¿Por qué? ¿Por qué, profesor? Porque no está registrado en el grupo con su nombre, ¿ya? Todos los que hayan enviado el caso de estudio ya está registrado con su nombre. Por eso es importante que pongan su nombre, por favor. Es importante que pongan su nombre en el caso de estudio. ¿Ya? Muy bien. Perfecto. Entonces, hasta ahí queda resuelto y explicado al 100% el primer caso de estudio. ¿Alguien tiene una consulta? Llegó el momento de las consultas. Yo, ¿Alguien profesor, tiene una consulta al respecto? sí, profesor, buenas tardes con todos. Quería hacerle una consulta. ¿Qué tan preciso es lo que mide se llama las distancias? Porque yo estoy intentando medir según el caso 2, por ejemplo, de 10 centímetros, ¿no? Mayor de 0 y menor de 10. Pero estoy Ajá. midiendo, y a partir de 16 recién detecta bueno, en 16 centímetros detecta el 16, 15, ¿no? Por eso le decía, ¿qué tan Ajá. preciso es el sensor en las estimaciones de medida? ¿O desde dónde mide, Ya, no? ¿Desde dónde? ¿Desde ya, el centro del robot? ¿Desde dónde es que mide la distancia? ¿Cómo la calcula? ya, ok. Muy buena pregunta. En realidad, como les estaba indicando, sí, como les estaba indicando, la medida de la distancia que mide el robot está en centímetros, ¿no es cierto? Pero si nosotros trabajamos con una regla, ¿sí? Si trabajamos con una regla, vamos a ver que no necesariamente aquí exactamente no hay 8 centímetros, por decir, ¿no? Puede haber más o puede haber menos, ¿sí? La medida es una medida referencial, ¿sí? La medida es una medida referencial. Si yo quiero trabajar exactamente con una medida, yo tengo que traer una regla, por ejemplo, consigo una regla.
Y, por ejemplo, aquí yo puedo medir con esta regla, puedo medir que esto está exactamente a 10 centímetros aproximadamente, ¿sí? Y pueden ver que el sensor no necesariamente, no, perdón, está aquí sería a 9 centímetros, ¿ya? Está a 9 centímetros. Y yo puedo ver que precisamente la lectura del sensor no dice 9, dice 7, ¿sí? Dice 7. Entonces me doy cuenta que hay un error de ¿cuánto? Hay un error de 2 centímetros. Entonces, si yo quisiera, hay un error de 2 centímetros. Entonces, si yo quisiera tener esa precisión, ¿sí? Cuando yo quiero medir una distancia de 10 centímetros, ¿cuánto le tendré que poner? Si hay un error de 2 centímetros. Entonces tendré que agregarle esos 2 centímetros, ¿dónde? En mi código, ¿sí? Pero ojo, ese es un tema del caso de estudio número 2, ¿ya? Es un tema del caso de estudio número 2 y lo vamos a ejemplificar ahí, ¿sí? Ahora, la estimación, si ustedes agarran una regla, el sensor empieza a medir a partir de aquí, ¿sí? A partir de ahí, ¿sí? A partir de ahí. ¿De dónde, profesor? A partir de aquí, ¿sí? A partir de ahí. A partir de ahí. A partir de ahí empieza a medir. Y como le digo, es una medida referencial. Y, ojo, para saber exactamente, calculamos desde aquí y, por ejemplo, ahí yo estoy midiendo, por decir, ahí sí estoy midiendo exactamente 9 centímetros, ¿ya? 9 centímetros. Y como pueden ver, esos 9 centímetros no es lo que está botando ahí está botando más o menos 7, 6, 7 centímetros. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Tendría que calcular bajo la base de 7 centímetros más 2, ahí sería 9 centímetros, ¿sí? Entonces, eso lo vamos a ver con precisión en el caso de estudio número 2, ¿sí? Gracias. Correcto. Recuerden que estos sensores no son sensores. ¿Qué sensor podría indicarnos con bastante precisión? Es un sensor industrial, ¿ya? Un sensor industrial. En este caso no necesariamente hay un error de 2 centímetros, pero para trabajar proyectos de robótica, de automatización, sí funciona muy bien, pero si queremos trabajar con unas medidas más precisas, ¿sí? Que al milímetro me bote la distancia, ahí sí tendríamos que trabajar con otro sensor, ¿sí? Con otro sensor. Hay muchos sensores de este tipo, hay muchos sensores. En este caso, el que más se ajusta en presupuesto y en costo-beneficio es este modelo de sensor, ¿sí? Si yo quisiera un sensor que tuviera más precisión, podría tener que invertir un poco más de dinero, pero en realidad la forma de poder trabajar con este sensor sí es viable, ¿ya? ¿Alguna otra consulta respecto del código, de la programación? Profesor, buenas tardes, disculpe la molestia. Profesor, yo Sí, adelante. he programado, ¿no? Tal cual nos ha dicho, crear las variables, los bloques, pero cuando pongo en ejecución el programa, no corre, no, o sea, no calcula la distancia, ¿no? El sensor no calcula la distancia. Ya, ¿qué le aparece en la pantalla cuando ejecuta el programa? ¿Qué le aparece aquí, justamente aquí? ¿Qué le aparece? Ah, cero, cero, ¿Dónde estoy profesor, señalando? Ya, le cero. aparece cero, ¿no es cierto? Ajá. Ya. Entonces, ok. Entonces puede haber varios motivos para que le aparezca cero. Vamos a ir por el primero, ¿sí? El primero es el siguiente. Miren, vamos a verificar que en el robot, ¿sí? Vamos a verificar que en el robot, ¿dónde está conectado nuestro sensor de ultrasonido? ¿Dónde está conectado? Está conectado en el puerto 1, ¿sí? Ya, está conectado en el puerto 1. Entonces, si yo voy a ver al código, ¿sí? Si yo voy a ver al código, miren qué dice el código. El código dice, ahora lo voy a mostrar acá. El código dice que este sensor está conectado precisamente ¿a qué puerto? Aquí está, al puerto 1, ¿sí? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si aquí dice puerto 1? ¿Qué pasa si aquí dice puerto 1, ¿sí? Puerto 1 y mi robot no está en el sensor no está en el puerto 1, ¿sí? Miren lo que pasa. Voy a cambiar y voy a poner aquí. El sensor lo voy a poner, ahí está detectando, ¿sí? Y ahora voy a poner en el puerto 2. Miren, voy a poner en el puerto 2. Miren lo que va a pasar. 1, 2 y 3. Puerto 2. ¿Qué aparece? Aparece 0, ¿sí? ¿Por qué aparece 0? ¿Por qué aparece 0? Si es hecho exactamente me han indicado. ¿Por qué? Porque justamente aquí
no dice 0, ¿sí? A ver, fíjense acá, aquí no dice 0. No dice, perdón, puerto 2, dice puerto 1. Entonces, lo primero que tenemos que verificar es que en esta instrucción, si dice puerto 1, aquí en el robot debería estar conectado el cable, no en el 2, sino en el 1. Entonces, miren, si lo cambio del 2 al 1, empieza a medir la distancia. ¿Ya? Empieza a medir la distancia. Sí, ¿Sí? profesor. ¿Ha hecho esa verificación? Sí, profesor, justo acabo de hacerla y ese era el Y error. Se solucionó. Muchas gracias, profesor. se solucionó. Qué Ya, gracias, muchas perfecto. gracias. Claro, eso los chicos también van a hacer lo mismo. Por eso es importante que nosotros justamente tengamos estas sesiones para poder practicar y equivocarnos nosotros, para que los chicos, cuando ellos se equivoquen, nosotros les demos, los orientemos a la solución. ¿Ya? Perfecto, muy bien. ¿Alguna consulta adicional para pasar al caso número 2? Bueno, si no hay ninguna consulta adicional, ¿sí? Si no hay ninguna consulta adicional, lo que procederemos a continuación es a todos los que no han enviado, ¿sí? Todos los que no han enviado, por favor, envíen su caso de estudio. Y en segundo lugar, Buenas sí, tardes. por ahí era el único. Sí, adelante. Profesor, una consulta respecto a la onda de salida, ¿sale con algún tipo de rango de ángulo o es directo o es disperso? Bueno, según la documentación de este sensor, sí, muy buena pregunta, sale con 15 grados. Sale con 15 grados. ¿Qué significa que salga con 15 grados? A ver, todos atentos por aquí. Muy buena pregunta, gracias. ¿Qué significa que salga con 15 grados? Significa lo siguiente, que según este sensor, si saldría de frente la onda ultrasónica, estaría describiendo una línea recta, ¿sí? Pero no describe una línea recta, sino que tiene 15 grados de rango. Miren, 1, 2 y 3 o de acción. Estoy girando 15 grados aproximadamente. ¿Y qué hace al girar 15 grados? Al girar 15 grados, ¿sí? Miren, está creando un cono. Imagínense que tengo una regla acá y voy a tener otra regla para mostrarles al otro lado. A ver, un segundo. Acá está, aquí está la regla. Ya, miren. Entonces, si son 15 grados hacia aquí, habrá otros 15 grados hacia acá, ¿sí? Entonces, miren, ha formado un cono, ¿sí? Ha formado un conito. Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de que si yo pongo un objeto aquí, ¿qué está pasando? ¿Ese objeto lo va a detectar? No lo va a detectar. Entonces, estamos hablando de que este sería un punto ciego del sensor, ¿sí? Sería un punto ciego del sensor. Pero si el objeto está dentro de este conito que se ha formado, está dentro de este conito, ahí lo va a detectar. Ahí sí lo detecta. Por ejemplo, aquí sí lo podría detectar porque está dentro del cono, ¿sí? Pero fuera del cono, como por ejemplo acá, no lo detecta. Dentro sí, fuera no. Y estaríamos hablando de los puntos ciegos del sensor, ¿ya? Perfecto. Ahora, otra vez, estimados docentes, otra vez, este sensor no es un sensor que tiene alta precisión. Ojo, recordemos, no es un sensor que tiene alta precisión, pero sí sí tiene características mínimas para poder desarrollar proyectos de robótica escolar, ¿sí? Proyectos de robótica escolar. Y para iniciarnos en el tema de saber cómo es un sensor de ultrasonido, cómo lo programo, puedo realizar diversas aplicaciones, etcétera, pero no, definitivamente no es un sensor industrial, definitivamente no. Listo, seguimos avanzando, pero ojo, como repito otra vez, de que tiene las prestaciones mínimas para poder realizar proyectos de robótica escolar, claro que sí. Listo, ¿habrá una consulta adicional? Si no hay una consulta adicional, todos los que no presentaron su caso de estudio la clase pasada, es el momento de poder regularizar, por favor. Listo, ahora sí, seguimos con el caso número 2. ¿Ah? Y
En el caso número 2, ¿sí? En el caso número 2 va a haber una diferencia respecto al primero, ¿ya? Va a haber una diferencia. ¿Cuál es esa diferencia, profesor? La diferencia es que si nosotros nos fijamos bien aquí, este caso de estudio, este programa, ¿sí? ¿Qué es lo que ha hecho? Lo que ha hecho es detectar la distancia a un objeto, detectamos la distancia a un objeto, ¿sí? Y simplemente le estamos mostrando. No estamos realizando ningún procesamiento específico sobre esa distancia que está almacenada aquí en esta variable. Simplemente la estamos mostrando, ¿sí? Pero eso no necesariamente va a ocurrir cuando hagamos nuestros proyectos, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es procesar esta data, o este dato lo tenemos que procesar. Y por eso trabajamos con el caso de estudio número 2. Y por eso el caso de estudio número 2 tiene un título. El primero que decía, a ver, por favor, el primero que decía calculando la distancia. Pero el caso número 2, ¿qué dice? Procesando la distancia, ¿sí? Entonces, en este caso número 2, vamos a darle lectura. Es muy parecido al primero en estructura, en forma, pero tiene algo diferente que justamente es el procesamiento de la distancia. Perfecto, empecemos. Dice, el robot inicia con los LEDs en color azul, otra vez, y solo cuando el pulsador sea presionado, empezamos con el siguiente proceso. Dense cuenta que esto ya se está convirtiendo en un patrón. ¿Qué significa un patrón? Que es una forma de programar que ya tiene, que la podemos reutilizar y que tiene una utilidad y la podemos reutilizar en otros proyectos. En este caso, la estamos reutilizando. ¿Cómo así? El robot inicia con los LEDs en color azul, es decir, el robot está con los LEDs en color azul. ¿Qué significa? Que está esperando. ¿Qué está esperando? A que presionemos el pulsador. Y dense cuenta que este sensor, que es el pulsador, ¿sí? En otras palabras, está controlando el procesamiento, la ejecución del programa en el robot, ¿sí? Su comportamiento lo está condicionando, ¿sí? Entonces, dice, cuando un objeto sea detectado a una distancia menor de 10 centímetros, cuando un objeto sea detectado a una distancia menor de 10 centímetros, ¿sí? Los LEDs deberán encender en color rojo. Ahí hay una acción. Cuando la distancia sea menor de 10 centímetros, los LEDs deberán encender en color rojo. ¿Ya? ¿Y qué más dice? Y el buzzer deberá emitir una secuencia de sonido. Entonces miren, el robot lo que está haciendo ahí es prácticamente está diciendo, he detectado un objeto, ¿sí? Pero el robot, repito, no puede hablar. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Para indicar que ha encontrado un objeto en el rango de una distancia de 10 centímetros. ¿Qué va a hacer? Lo que va a hacer es, ¿va a hablar? No. Va a encender sus LEDs en color rojo, ¿sí? Y el buzzer va a emitir, y su buzzer va a emitir una secuencia de sonido. Así el robot está avisando, está indicando que ha encontrado un objeto. Ahora, obviamente, los chicos y nosotros tenemos, los chicos sobre todo tienen una imaginación muy grande y ellos van a poder hacer diferentes combinaciones con LEDs, con el buzzer, para poder indicar este procesamiento de una forma más divertida incluso, ¿ya? Perfecto. Pero obviamente empezamos con lo más sencillo. En este caso el robot va a decir entre comillas, con sus LEDs y con su buzzer, ¿ya? Perfecto. Y dice, ¿y qué pasa si no encuentra un objeto a una distancia de 10 centímetros? ¿Sí? ¿Qué va a hacer en ese caso? Los LEDs se van a encender en color verde y el buzzer no deberá emitir sonido alguno. ¿Se dan cuenta? Ya le estamos entregando otro comportamiento al robot. Es otro comportamiento. Entonces, de eso se trata. Se trata de, con programación básica, de encender LEDs, apagar LEDs, poner una nota, parpadear, cambiar de color, etcétera. Con esa programación básica le estamos dando un comportamiento al robot. El robot se está expresando, está mostrando su estado interno. ¿Ya? Perfecto. Ahora sí, habiendo mencionado este caso de estudio, vamos al código, ¿sí? Vamos al código. Aquí lo tenemos. Y como pueden ver, su estructura es idéntica a la anterior. Es un patrón que nosotros de programación, que nosotros lo tenemos que reutilizar cada vez que trabajemos con el sensor de ultrasonido. Pero ojo,
Este patrón sí se puede reutilizar, pero no exactamente igual, no exactamente igual, no exactamente igual en todos los proyectos, porque hay proyectos que no necesariamente van a estar exactamente iguales, sino que tenemos que realizar modificaciones. Y justamente sobre este patrón es que tenemos que trabajar las modificaciones, ¿ya? Perfecto. Entonces, ¿qué más? Empecemos a analizar. Primero, la instrucción de inicio, que ya todos conocemos, ¿sí? La instrucción de inicio. Segundo, ¿qué viene? Dice que vamos a fijar los LEDs en color azul, ahí está perfecto, y vamos a esperar hasta que el botón de la placa sea presionado, hasta que el botón de la placa sea presionado. En ese preciso momento emitimos una secuencia de sonido y entramos al ciclo principal del programa, ¿sí? Al ciclo principal del programa, que está delimitado por la instrucción por siempre. Y justo ahí adentro, ajá, ahí sí utilizamos un patrón. ¿Cuál es el patrón? Este de aquí, este sí lo vamos a utilizar cada vez que queremos tomar la lectura del sensor. Este patrón, ¿qué indica? Indica que la lectura del sensor tenemos que almacenarla en una variable. ¿Y cuál es esa variable? Distancia centímetros. Esa instrucción ya la hemos trabajado, ya la hemos programado, ¿sí? Y la vamos a reutilizar ahora por una segunda vez. Pero en este caso, ahora sí llegó el momento en que este valor, el valor de esta variable, ¿la vamos a qué? La vamos a procesar, ¿sí? La vamos a procesar. Y profesor, ¿cómo la procesamos? En realidad existen muchas formas de procesar una variable o un dato, muchas formas. Incluso la podría procesar con inteligencia artificial, claro que sí. La podría procesar con lógica difusa, claro que sí. Pero en este caso, la podría procesar de una forma muy sencilla y que me va a generar resultados inmediatos. ¿Cuál es ese procesamiento de este dato? Vamos a utilizar los operadores de comparación, ¿sí? Comparación. Por ejemplo, yo estoy indicando aquí que si la distancia es mayor que 0, ¿qué significa que la distancia sea mayor que 0? Que obviamente es una distancia válida. ¿Por qué? Porque recuerden que cuando el sensor bota valores de 2 hasta 200, hasta 450 centímetros, ¿sí? Si algún objeto está fuera del rango del sensor, ¿sí? El sensor automáticamente va a devolver 0, ¿sí? Si algún objeto está fuera de su rango, es decir, está fuera de los 450 centímetros como máximo, va a devolver 0, ¿sí? 0. Eso significa que está fuera del rango. Entonces, nosotros nos tenemos que asegurar que ese rango sea válido, esa distancia esté dentro del rango válido. Entonces, ¿cómo hacemos con eso? Diciendo que la distancia tiene que ser, de todas maneras, mayor que 0, ¿sí? Si esa distancia es mayor que 0, ¿sí? Además, tengo que restringir un dato más, que es que esa misma distancia sea menor que 10 centímetros. Sea menor que 10 centímetros, ¿sí? Entonces, en otras palabras, estamos diciendo que la distancia tiene que estar dentro del rango y además tiene que ser menor que 10 centímetros. Toda esta instrucción ya la vamos a construir en el momento que yo me ponga a programar, no se preocupen, pero en este caso, además de estas condiciones, ¿sí? De este procesamiento de comparación del dato de la variable, ¿lo estoy combinando con qué? Lo estoy combinando con una estructura de control condicional. ¿Cuál es esa estructura de control condicional? Este de aquí, la condicional doble, ¿sí? La condicional doble. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Sí, miren cómo expreso esto, ¿ah? Esto lo puedo expresar de dos formas. Miren, la primera, si la distancia en centímetros es mayor que 0 y la distancia en centímetros es menor que 10, entonces emito la secuencia de sonido y cambio los LEDs a color rojo. Eso es una forma de expresar. Pero esta forma es más natural. Miren, si hay un objeto a una distancia menor que 10 centímetros. ¿Se dan cuenta? Es una forma de expresar esto. Esta relación matemática con comparación con operadores de comparación, ¿sí? Es tan sencilla como decir si hay un objeto a 10 centímetros. ¿Se dan cuenta? Si hay un objeto a 10 centímetros, entonces emito una secuencia de sonido y además enciendo los LEDs en color rojo. Pero, ¿qué pasa si no hay un objeto a una distancia de 10 centímetros? Si no hay, ¿qué hago? Simplemente pongo los LEDs en verde y no emito ningún sonido con el buzzer. Y ya está. He hecho un procesamiento
un procesamiento con la data que he tomado de un sensor, ¿sí? Y recuerden al inicio, esto me recuerda que también debemos estar aplicando el tema de, aquí se ejemplifica el tema de la definición de robot. Recuerden que robot, ¿qué era? Robot era una máquina, ¿sí? Una máquina que realiza tres ejercicios o tres actividades. La primera es detección, aquí está, detecta. La segunda es planificación o procesamiento, aquí está planificando, está procesando. Y tercero, en base a esa planificación, realiza acciones. Y aquí está la acción. Una acción es que en base a esta detección, enciende LEDs y color rojo, LEDs en color rojo y emite sonido, o solamente LEDs en color verde, ¿sí? Recuerden que esta secuencia de sonido, ¿dónde la tenemos? La tenemos definida aquí, ¿ya? Perfecto. Entonces, ahora lo que voy a hacer es programar para que todos puedan ver, absolutamente todos podamos ver de dónde saco estas instrucciones, cómo las construyo, profesor, porque si yo veo así la programación, no necesariamente ha quedado muy claro, ¿sí? Entonces, voy a pasar a construir esta programación, ¿sí? Entonces, pasamos donde está a ver, venimos por aquí, donde está nuestro IDE de programación, ¿sí? Donde está nuestro IDE de programación, y aquí precisamente, voy a programar, ¿ya? Entonces, como esto es del caso anterior, lo elimino. Lo único que voy a mantener es la secuencia de sonido, ¿ya? O mejor también la voy a volver a crear, para que todos vean, los que no necesariamente estuvieron atentos o les quedó alguna duda, les voy a mostrar cómo crearla, ¿ya? Listo, entonces, lo primero que hacemos es lo siguiente. También voy a borrar esta variable, ¿sí? Ya está. Todo desde cero. Entonces, empecemos. Dice que lo primero que tenemos que hacer es instrucción de inicio. Aquí está la instrucción de inicio. En segundo lugar, el robot inicia con los LEDs encendidos en azul. Y lo que nos va a indicar de que el robot está en espera, ¿sí? Perfecto. Ahora sí, una vez que los LEDs están encendidos en azul, ¿sí? Una vez que los LEDs están encendidos en azul, lo que procede es a lo siguiente. Lo siguiente es esperar. ¿Qué voy a esperar? Voy a esperar a que alguien presione el pulsador, ¿sí? Me voy a mantener en estado de espera. ¿Cómo hago eso? Voy al menú control, ¿sí? Voy al menú control. Y en el menú control voy... a ver, permítame un segundito, por favor. Unos 5 minutitos. Tengo que ir a atender. Un segundito, por favor. Debe 5 minutos. Continuamos entonces. Miren, estábamos trabajando, ¿sí? Estamos trabajando la programación del caso de estudio número 2. Entonces, ¿de qué se trata? Primero, pusimos la instrucción de inicio, ¿sí?
Y encendimos los LEDs en color azul. Acto seguido queremos que el robot espere, ¿sí? Y para que el robot espere, ¿sí? Para que el robot espere, ¿sí? Necesitamos la instrucción que ya conocemos, esperar hasta que, ¿sí? Pero no va a esperar por un tiempo, sino va a esperar hasta que el estado de un sensor cambie, ¿sí? Hasta que el estado de un sensor cambie. ¿Cuál es ese estado? El estado es el pulsador, ¿sí? El estado es el pulsador. Entonces, el pulsador es este de aquí, botón de la placa, ¿ya? Perfecto. Entonces, vamos a esperar indefinidamente hasta que el sensor de la placa, el botón de la placa sea presionado, ¿sí? En ese preciso momento, lo que voy a hacer es emitir un sonido, ¿sí? Emitir una secuencia de sonido. Pero la secuencia de sonido, como ya habíamos visto, la tenemos que crear en una función o bloque. ¿Cómo hacemos eso? Fácil. Venimos aquí, datos y bloques, y seleccionamos crear un bloque. Y aquí ponemos el nombre. En este caso el nombre sería secuencia sonido 1. ¿Sí? Enter. Listo. Nos crea la instrucción que está aquí, ¿sí? Nos crea la instrucción que está aquí, pero lo más importante, o lo primero que tenemos que hacer es definir esa secuencia de sonido. ¿Cómo la definimos? Muy fácil. La definimos con tocar nota, ¿sí? Tocar nota, la nota C5, ¿sí? Perfecto. Y tocar nota C5, y durante medio tiempo, un cuarto de tiempo, no. Tiene que ser rapidísimo. La nota será 50 milisegundos, ¿ya? Acto seguido, tocamos otra nota más, ¿sí? Y en este caso la nota sería, si esta sería C5, esta debería ser C6, porque están en secuencia pero ascendente. C6, ¿sí? Y también le ponemos 50 milisegundos. Y finalmente, la última nota de la secuencia, que sería C7. Que está hasta abajo, está C7. Acá está, C7. Listo. Y también durante 50 milisegundos. Y ya está. Esa sería la secuencia de sonido. Su programación aquí está, pero ¿cómo la voy a usar? ¿Cómo la voy a ejecutar? ¿Cómo la voy a llamar? De aquí, de datos y bloques, así la voy a usar, ¿sí? Dense cuenta que este es mi programa y esta es la función. Son dos cosas diferentes, están aparte, están separadas, ¿sí? Perfecto. Entonces, una vez que el botón ha sido presionado, emito la secuencia de sonido y en ese momento empiezo con el ciclo principal del programa. ¿Cuál es el ciclo principal del programa? Uno que se repite por siempre. Entonces voy a control y utilizo la instrucción de repetir por siempre, ¿ya? Perfecto. Entonces, dentro de este ciclo principal del programa, utilizo el patrón de programación. ¿Cuál es el patrón que he utilizado? Este de aquí. El patrón de programación nos sirve ¿para qué? Para poder calcular o almacenar el sensor de ultrasonido, la distancia del sensor, ¿sí? Pero almacenarla en una variable. ¿Cuál es esa variable? La variable precisamente se llama distancia centímetros, pero si voy a datos y bloques, no tengo ninguna variable aquí. Entonces, ¿qué significa? Que la tengo que crear. Presiono el botón, crear una variable, ¿sí? Y le pongo nombre. X, no. Distancia, subguión, centímetros, ¿ya? Distancia, subguión, centímetros. Entonces le ponemos OK. Y listo. Y miren, ya se creó la distancia, ¿sí? Con todas sus instrucciones, la variable con todas sus instrucciones. La que vamos a utilizar para almacenar este valor en la variable es la primera, que es fijar distancia, centímetros, ¿sí? Entonces, en ese preciso momento, ¿vamos a guardar 0 en la variable? No, no voy a guardar 0. ¿Vamos a guardar 5? No. ¿Vamos a guardar 56? No. ¿Qué vamos a guardar? Vamos a guardar la lectura del sensor. Eso es lo que vamos a guardar, ¿ya? Por eso lo colocamos de esa manera, ¿sí? Perfecto. Ahora, una vez que ya tengo la variable almacenada con el dato del valor de la lectura del sensor, ¿sí? Ahora, ¿qué sigue? Sigue procesar, ¿sí? Sigue procesar. ¿Y cómo voy a procesar? Fácil. En primer lugar, voy a utilizar la condicional doble,
¿Por qué? Porque ya es un tema de diseño de la solución. Si yo empiezo a pensar, voy a hacer algo, voy a realizar una acción, si es que esta condición se cumple, voy a realizar algo. Y si no se cumple, pues realizaré otra cosa. ¿Se dan cuenta? Son ya desde el diseño, yo digo solamente tengo dos opciones, ¿ya? ¿Podría tener más opciones? Claro que sí, puedo tener en realidad infinitas opciones si es que yo voy anidando las estructuras condicionales dobles. Miren, yo puedo poner una doble acá adentro y ya no tengo una opción, ya no tengo solo dos opciones, ahora tengo 4 opciones. ¿Se dan cuenta? Y quiero más. Ya no tengo 4, tengo 16 ahora. 8, perdón, 8 opciones. Tengo 8 opciones. ¿Se dan cuenta? De esa forma yo puedo tener más opciones, ¿sí? Más opciones. Pero en este caso, como recién estamos iniciando, solamente 2, ¿ya? Perfecto, entonces en este caso. Pero, ¿qué voy a condicionar acá? ¿Qué voy a condicionar aquí? Voy a condicionar ciertos detalles. Lo primero que tengo que pensar es que yo quiero que el robot realice alguna acción con la condición de que un objeto esté en un rango de 10 centímetros, ¿sí? Perfecto. Entonces, para eso, me voy aquí, a los operadores, ¿sí? Y en operadores, ¿cómo voy a comparar? Justamente con el operador de comparación menor que o mayor que. En este caso, ¿qué voy a comparar? Voy a comparar la distancia, pero ¿dónde está la distancia? Aquí en datos y bloques, y pongo aquí la distancia. Voy a indicar que mi primer requisito es que la distancia sea mayor que 0, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para cambiar mayor que 0? Le hago clic derecho acá y pongo mayor que, ¿sí? Mayor que 0. ¿Qué estoy diciendo que sea mayor que 0? Estoy indicando que la lectura esté dentro del rango permitido, ¿sí? Eso es lo que estoy indicando con mayor que 0. Yo no necesito lecturas que estén fuera del rango, yo necesito que sean mayores que 0, ¿ya? Listo, esa es mi primera condición. Pero resulta que también tengo o necesito otra condición. Y la otra condición es que esa misma distancia, ¿de dónde la saco? De acá, esa misma distancia, sea menor que ¿qué? Menor que 10 centímetros, porque lo que yo quiero es detectar objetos a una distancia menor de 10 centímetros. Ahora, pero miren, si yo quiero utilizar esto, pongo aquí, pero ya no puedo poner esta. Miren, si pongo esta, la sobreescribió y se fue la otra. ¿Dónde la habrá mandado? ¿Ya? La borró, ¿se han dado cuenta? La borró. Entonces solamente puedo poner una acá, esta, solamente puedo poner una, ¿ya? Solamente puedo poner una. Entonces, ahora vamos a ver si la podemos recuperar. ¿Recuperar borrado? No, no la podemos recuperar. Ya. Perfecto, entonces seguimos nomás. ¿Ya? Entonces, miren, solamente puedo poner una acá, ¿ya? Pero falta la otra. ¿Cuál era la otra? La otra era que sea mayor que 0. ¿Ya? Listo, ahí están las dos. Solamente puedo poner una al mismo tiempo. O pongo esta o pongo esta. Pero yo necesito las dos, profesor. ¿Qué hago? Para eso utilizo un operador, pero en este caso ya es un operador de lógica, ¿ya? ¿Cuál es el operador de lógica? Voy a operadores y utilizo el operador y. ¿Por qué utilizo el operador y, profesor? Porque el operador y se encarga de hacer cumplir lo primero y lo segundo. Ambas condiciones se tienen que cumplir para realizar la acción, ¿sí? Por lo tanto, yo quiero que la distancia sea mayor que 0 y además sea menor que 10. Entonces, ahora sí, pongo esta aquí y empiezo a rellenar. Esta aquí y esta aquí. Profesor, ¿y el orden? ¿El orden importa? Claro que sí importa el orden, pero en este caso es indiferente. ¿A qué me refiero? Yo puedo poner la distancia menor de 10 centímetros acá y la distancia mayor que 0 aquí. Da exactamente lo mismo, ¿ya? Perfecto, entonces ya estamos procesando, ya hemos construido esta condición para procesar la distancia. Ahora, si la distancia es menor que 10 y al mismo tiempo es mayor que 0, o he detectado un objeto a 10 centímetros o menor que 10 centímetros, ¿qué hago? Lo primero que voy a hacer es emitir mi secuencia de sonido. Esta de aquí la voy a emitir. ¿Pero dónde está mi secuencia de sonido? Ajá,
Está en datos y bloques. Aquí está. Lo primero que voy a hacer es emitir la secuencia de sonido. Y acto seguido, ¿qué voy a hacer? Después, ¿qué voy a hacer? Voy a encender los LEDs en color rojo. Ahí está. Fijar LEDs en color rojo. Ya está. Perfecto. LEDs en color rojo. ¿Sí? LEDs en color rojo. ¿Qué más? ¿Qué más? Pero esto es si es que hay un objeto. Pero si no hay un objeto, si no detecto un objeto, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a encender los LEDs en color verde. ¿Sí? Simplemente color verde. Y no emito ningún sonido con el buzzer. ¿Ya? Y ahí está. Ahí está la programación. ¿Sí? Ahí está la programación. Ah, mira, se fue por acá. Por aquí estaba la instrucción. Ya no la necesitamos. Y ahí está la programación. Perfecto. Ahora, lo que sigue es probar. ¿Sí? Probar. Entonces, muy importante. Miren, ¿por qué no va a funcionar? ¿Quién se da cuenta, así a simple vista, que no va a funcionar, este programa no va a funcionar? ¿Quién se da cuenta? ¿Quién se da cuenta que no va a funcionar este programa? ¿Alguien se da cuenta por qué no va a funcionar? ¿Alguien? Pantalla. El signo me... ¿Perdón? Por el puerto. Ya, por ahí han dicho por el puerto. ¿Otra opinión? Por el signo de... que está al revés. Ah, hay un signo que está al revés. Vamos a ver. Vamos, eso sí no me he dado cuenta. Gracias. ¿Cuál signo está al revés? A ver, un segundito. Ahí está. Ahí está al revés. Es mayor. Dice que la distancia es menor que 10 y al mismo tiempo tiene que ser mayor que 0. No, está bien. Está al revés. Sí, miren, no, claro, esto lo podría poner así, ¿no? Podría poner así y así. ¿No es cierto? Que la distancia sea mayor que 0 y al mismo tiempo que sea menor que 10. ¿Sí? Pero, como les he dicho, si estoy trabajando con esta condicional, ¿sí? El orden importa, sí importa, pero en este caso puedo obviar eso y puedo decir que esto es así. Porque vendría a ser lo mismo, son las mismas condiciones, ¿ya? Son exactamente las mismas condiciones. Y vamos a probar que sí funciona así y lo vamos a probar al revés, así, ¿ya? Lo que sí estaría mal es esto. Esto sí estaría mal. Que la distancia sea menor que 0, no, la distancia no puede ser negativa, ¿ya? Tiene que ser mayor que 0. Y esto tampoco estaría mal. ¿Por qué? Porque si yo pongo que la distancia sea mayor que 10, entonces solamente a objetos que tengan mayor de 10 centímetros, recién voy a poder detectar. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este caso, va a funcionar de la misma manera, ¿ya? Va a funcionar de la misma manera. Entonces, miren, entonces, ¿de qué se trata? Aquí la distancia tiene que ser menor que 10 y la distancia tiene que ser mayor que 0. No importa si esto va aquí y no importa si esto va ahí, ¿ya? No importa, ¿ya? No importa, ¿sí? Y vamos a demostrarlo. A lo que yo me refería y que ya un compañero nos dijo es que esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque aquí dice puerto 3, ¿ya? Puerto 3. Y miren, mi robot, ¿qué puerto estoy utilizando? El 1. Estoy utilizando el puerto 1. Correcto. Entonces, ¿qué necesito? O lo cambio aquí físicamente, o lo cambio ¿dónde? En el lenguaje de programación. En este caso lo voy a cambiar en el lenguaje de programación. Entonces vengo aquí y cambio, ¿no es cierto? Lo cambio. Y digo, puerto 3, no, es puerto 1. Y listo. Ahora sí vamos a poder probar, ¿sí? Entonces, miren. A ver, si venimos por aquí, un segundito. Aquí tenemos esto. Y venimos por aquí un segundito. Y vamos a probar. ¿Cómo probamos? Ya saben, banderita, ¿no es cierto? Entonces, miren, banderita, vamos a ponerle un estado que no detecte primero, que sería ahí, para que todos lo puedan ver. Esto puede ser acá, esto puede ser acá, un poquito más. Y la regla la ponemos un poquito más allá. Y listo. Presionamos banderita. ¿Qué está haciendo el robot? El robot está
esperando. ¿Qué está haciendo el robot? El robot está esperando. Está aquí, está justamente aquí, miren. En esta parte está. Esto lo vamos a mover acá porque ya no lo necesitamos. Esto lo vamos a mover acá porque ya no lo necesitamos. Aquí, y esto va a estar ahí. Perfecto. Miren, démonos cuenta que, ¿dónde está la programación ahorita? Ya encendió los LEDs en color rojo, en color azul, acá está. Ahorita ha ejecutado esto. ¿Y dónde está ahora? Ahora está aquí, en esta instrucción. Aquí está. Está esperando, ¿sí? Esperando. ¿Cuánto tiempo va a esperar, profesor? ¿Cuánto tiempo va a esperar? Va a esperar indefinidamente hasta que, como dice aquí, hasta que alguien presione el pulsador, ¿sí? Y una vez que alguien presione el pulsador, se emite el sonido y entramos al ciclo principal del programa y eso se va a repetir una y otra y otra y otra vez, ¿ya? Entonces, 1, 2 y 3 y ahorita está en el ciclo principal. Pero, ¿por qué está en verde? ¿Por qué los LEDs están en verde? ¿Por qué el robot me está diciendo, sabes que no encuentro nada, no detecto nada? ¿Por qué? Porque en este caso está consultando. ¿La distancia es menor que 10? No. Pero ¿la distancia será mayor que 0? Sí, sí es mayor que 0, porque de aquí a acá hay una distancia mayor que 0. Sí está dentro del rango. Pero esta sí se cumple. ¿Distancia mayor que 0? Sí. ¿Pero esta se cumplirá? No, esta no se cumple, porque aquí no es menor que 10. Aquí hay más que 10. Entonces, ¿qué sucede? Como esto no es correcto, no se cumple, no hago esto, sino hago el si no. Y en el si no, ¿qué tengo? LEDs en color verde. Ya está. ¿Se dan cuenta? Ahora, vamos a probar de que si un objeto que está a una distancia menor que 10 va a poder lanzar esta ejecución que es sonido y LEDs en color rojo. 1, 2 y 3 y ahí está. Excelente. Más cerca, ¿sí? Vamos a ver dónde está el límite. Ahí está el límite, ¿sí? Ahora, como nos mencionó el compañero, ¿sí? Hace un momento, miren, si yo me pongo a medir acá, profesor, definitivamente acá no hay 10 centímetros. No, no hay 10 centímetros. Yo estoy midiendo acá, a ver si me permiten. De acá, yo estoy midiendo exactamente, ahí, estoy midiendo exactamente 13 centímetros. Estoy midiendo 13 centímetros. ¿Qué significa? Significa que hay un error de ¿cuánto? Un error de 3 centímetros. Entonces, si yo quisiera trabajar precisamente con esa medida, ¿qué tendría que hacer? En vez de decir 10, si yo quiero que diga 10, ¿qué tendría que poner acá? ¿Qué tendría que poner acá? Si hay un error de 13, de 3, pondría 13, ¿sí? Le cambio a 13 y ahora sí, definitivamente va a estar en 10 centímetros, ¿ya? Como les digo, ¿eso se puede manejar? Sí. ¿Se puede trabajar con un error de 2, 3 centímetros? Sí. No hay ningún problema en el tema de proyectos de robótica escolar, ¿ya? Perfecto, entonces hasta ahí, por favor, todos presenten su caso de estudio, su evidencia, mandando un video mostrando esto, ¿no? Mostrando esto. Ah, profesor, ¿funciona con mi mano? Claro que sí. ¿Por qué? Recuerden que les mencioné que para que el sensor de ultrasonido funcione, ¿sí? Miren, funciona ahí funciona, ¿sí? Sí. Miren, ¿ya se salió del rango o no? Miren, ya se salió del conito que les decía. Dentro del conito, fuera del conito. Dentro del conito, fuera del conito. Ahora, tampoco nosotros nos vamos a poder medir con un transportador y decir, acá hay 15 grados, no hay 15 grados, profesor, acá hay 20. No, tampoco. Esto basta y sobra con determinar los puntos ciegos del robot, ¿sí? Ahí punto ciego, punto ciego, punto ciego, punto ciego. Ahí hay un punto ciego. Ahí no, ahí sí, ahí no, ahí sí. ¿Ya? Perfecto. Entonces, presenten por favor, envíen sus evidencias, un video de 5 segundos, máximo 6 segundos, demostrando este comportamiento. ¿Ya? Ahora, ya para terminar, les voy a demostrar el siguiente caso, ¿sí? Que nos va a demorar máximo 5 minutitos, ¿sí? El siguiente caso de estudio que indica lo siguiente.
y dice así. Dice que el siguiente caso de estudio nos habla de un programa que se llama Robot Sígueme, ¿sí? Que es exactamente lo mismo que este, solo que en vez de que el robot, aquí miremos, en vez de que el robot, acá, en vez de que el robot simplemente detecte, ¿sí? Como en este caso, lo voy a hacer funcionar. Ahí está. Aquí, en vez de que el robot simplemente detecte, ahora lo que va a hacer es avanzar, ¿sí? Lo que va a hacer es avanzar, ¿ya? Y para eso, por favor, todos abran su caso de estudio número 3. ¿Cómo, profesor? ¿Cómo abro el caso de estudio número 3? Sencillo. Voy a la carpeta donde lo he descargado, ¿sí? Que es esta de aquí, ¿sí? Aquí está. Caso de estudio número 3. Y arrastro, así como estoy arrastrando, lo llevo hasta donde está mi Scratch del Udio y lo suelto. ¿Dónde lo suelto, profesor? Aquí, en esta zona, o en esta zona, o en esta... ¿Dónde lo suelto? Cualquier lugar, ¿sí? Donde ustedes elijan, suelta. Y dice acá, reemplazar, sí, y reemplaza. Y acá tenemos el caso de estudio número 3, ¿sí? Por favor, importantísimo, todos presten atención aquí. Miren, es lo mismo. Si la distancia es mayor que 10, mayor que 0 y menor que 10, ¿qué va a pasar? Lo que va a pasar es, encendemos en rojo, secuencia de sonido, pero además, ¿qué? Vamos a hacer que el robot avance. Y en caso contrario, vamos a hacer que el robot se detenga, ¿ya? Miren, muy importante. Recuerden que, eso ya habíamos conversado en la clase pasada, los robots están bloqueados por su velocidad, ¿ya? La potencia de los motores están bloqueados. ¿A qué me refiero con que esté bloqueado? Normalmente, cuando nosotros le damos este robot a un chico, por ejemplo, ¿no? Lo primero que va a hacer es poner la potencia de su motor en cuánto, al máximo o al mínimo. Lo va a poner al mínimo. No, lo va a poner al máximo, ¿ya? Y normalmente, como estas clases las estamos haciendo remotas, ¿sí? Todos los robots están bloqueados y ninguno puede llegar a su velocidad máxima. Ninguno, ¿ya? Ninguno. Entonces, ¿cuáles son las velocidades permitidas que les hemos entregado? Son dos. Una velocidad que va a, miren aquí, que va a 40, y la otra que va a 80. Están las dos, ¿sí? Aleatoriamente. Entonces, lo primero que vamos a hacer es probar este caso de estudio con 40. Todos, por favor, repito, todos probarán con 40. Si prueban con 40 y el robot no avanza, si prueban con 40, repito, y el robot no avanza, significa que voy a probar con 80, ¿ya? Ahora, si pruebo con 40 y mi robot avanza, significa que su robot está bloqueado a la velocidad de 40, ¿sí? Pero si pruebo con 40 y no avanza y le cambio a 80 y avanza, significa que su robot está bloqueado a la velocidad de 80, ¿ya? Perfecto. Entonces yo primero voy a probar con 40, ¿sí? Voy a probar con 40 y ejecuto mi programa, ya se está ejecutando y miren, voy a poner la cajita. Ah, no, presiono obviamente primero. ¿Está? Se encendió y ahora pongo la cajita. Y miren, ¿qué pasó? Lo primero que ha pasado es que, miren por favor, lo primero que ha pasado es que el puerto otra vez, acá dice 2, ¿no es cierto? Puerto 2. Y mi robot está con el puerto 1. Entonces, ¿qué hago? Le cambio el puerto 2. Ya está. Ahora sí, puerto 2, miren, le voy a poner la cajita. Detecta, pero ¿avanza? No, no avanza, porque le he puesto a 40. Entonces, mi robot no está bloqueado a 40. Entonces, ¿le pongo qué? 80. Y cuando le pongo en 80, ajá, ahí vamos a ver si avanza. Obviamente, cuando le cambio algo al programa, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner stop y otra vez banderita. ¿Ya le cambié? Sí. Ahora, presiono el pulsador y ahora sí, si ya le he puesto en 40 y no funciona, ahora le voy a poner en 80 y voy a probar si es que 80 funciona. 1, 2 y 3 y el robot avanza. ¿Sí? Y el robot avanza. Y si lo mantengo ahí, seguirá avanzando. Se lleva la cajita. ¿Se dan cuenta? Perfecto. Otra vez. ¿Funciona con mi mano? Sí. Sí.
Perfecto, ¿sí? Ahí está. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Por favor, probar con 40. Si no avanza, significa que no está bloqueado a 40. Si sí avanza con 40, significa que sí está bloqueado a 40 y esa es la velocidad. Pero si no funciona a 40, lo cambian a 80 y debería, como en mi caso, que está a 80, debería realizar este comportamiento, ¿sí? Este comportamiento. ¿Y funciona con la mano? También. Perfecto. Listo, entonces esperamos sus evidencias de este tercer caso de estudio, ¿sí? Tercer caso de estudio, que nos ha demostrado que podemos procesar y combinar varios sensores y actuadores para darle un comportamiento al robot. Y ahora, profesor, ¿qué pasa si yo hago esto? En vez de avanzar, ¿qué pasa si le pongo retroceder? Ajá, ¿qué pasa si le pongo retroceder? Miren, ¿qué deberá hacer el robot? Miren, ¿qué deberá hacer? ¿Deberá alejarse de mí o no? Sí, miren, si le pongo esto, miren, otra vez presiono, ahí le he puesto retroceder 80, paramos y ejecutamos otra vez, presionamos, y miren qué va a hacer si le pongo retroceder. Se aleja. En vez de acercarse, se aleja, ¿no? En vez de sígueme robot, se aleja. ¿Ya? Se aleja. Es más, se aleja hasta que sale del rango. Miren, si yo pongo acá, miren. Y ahí se detiene solito. ¿Ves? Otra vez. Pongo acá y sale del rango y se detiene solo. Otra vez. Ahí está. Una vez más. Ahí está. Perfecto, ¿sí? Perfecto. Porque le puse, en vez de avanzar, le puse retroceder. Entonces ahí ya viene una serie de combinaciones que puedo realizar, pruebas, etcétera, donde el sensor me indica, voy a utilizar el sensor para lograr diferentes fines, ¿sí? Perfecto. Ahora, hasta ahí, ya para terminar, me voy a tomar un minutito para explicar algo adicional, ¿sí? Ya para terminar. Miren, todos atentos, por favor, ¿sí? ¿Presentan su evidencia en caso de estudio? Sí. Pero ahora vamos a hablar un minutito acerca del bloqueo de los motores, ¿ya? Vamos a hablar un minutito acerca del bloqueo de los motores. Resulta que el bloqueo de los motores, sí, lo hemos entregado justamente por el tema de que estas clases iban a ser virtuales, ¿sí? Y no necesariamente tenemos la experiencia por haberlas dictado varias veces en tema presencial de que si no bloqueamos esto, normalmente los robots de la mesa iban a estar en el piso constantemente, ¿ya? Justamente ese es el detalle, ¿sí? Pero ahora que ya nosotros sabemos cómo programar, cómo controlar el robot, ¿sí? Ya estamos listos para poder desbloquear nuestros motores, ¿ya? Y obviamente se va a necesitar desbloquear los motores porque el proyecto final no se puede trabajar con los motores bloqueados, ni con 40 ni con 80 de potencia, ninguno de los dos. Se tiene que desbloquear. Entonces ustedes deben entender que este es un tema de seguridad simplemente, ¿ya? De seguridad simplemente. Entonces, profesor, ¿cómo hago para desbloquear mi robot? Ajá, para desbloquear el robot se tiene que hacer un acto de presencia, tiene que ser presencial, ¿ya? Entonces, ¿de qué se va a tratar esto? Ustedes pueden traer el robot a la dirección donde estamos trabajando nosotros, ¿sí? Que ya les vamos a pasar por el WhatsApp, ¿sí? Y tienen para desbloquear de lunes a sábado, ¿sí? De lunes a sábado en el horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, ¿sí? En el horario que ustedes quieran, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. ¿Qué tienen que traer? ¿Tienen que traer toda la caja? ¿Tienen que traer todo el robot? No, simplemente traer la placa. Nada más. ¿Qué placa, profesor? Simplemente esta plaquita. Y nada más. Solo la placa con la batería y eso es todo. Y nosotros vamos a realizar el proceso de desbloqueo, ¿sí? Y lo pueden venir a recoger. Por ejemplo, si lo traen un día en la mañana, en la tarde ya está listo. O en su defecto, estará listo para el día siguiente, ¿ya? Entonces, ese es el esfuerzo que tenemos que realizar ahora, justamente para tener los robots listos y desbloqueados para empezar a hacer nuestro proyecto de robótica, que como les explico, va a ser el proyecto final que vamos a tener que presentar vía virtual también, ¿cierto? Vía virtual. Entonces, ya quedó claro ese tema.
todos tenemos que traer el robot para desbloquearlo. La dirección ya la voy a anotar, la voy a mandar a el grupo de WhatsApp y obviamente el horario es de lunes a sábado de 9 de la mañana a 5 de la tarde, ¿sí? Perfecto, entonces damos por terminada esta sesión. Por favor, los que no han enviado todavía su caso de estudio, ya sea el 1, el 2 o el 3, por favor, es necesario que lo envíen, porque estamos tomando los registros del proceso del proceso que ustedes están teniendo, ¿ya? Ahora, pregunta, la asistencia, sí, Profesor, todavía buenas la tardes. asistencia no la han compartido. ¿Alguien tiene la Profesor. asistencia? Sí, profesor, Sí, no se ha adelante, por favor. no se ha compartido todavía la asistencia, ¿no, profesor? Todavía no. Para No, compartirla todavía ahora. no se ha compartido. Ya, la voy a Sí, compartir, por profesor. favor. Ya, muchas gracias. Por favor, compartan la asistencia y es importante que todos se registren, por favor, es muy importante, es otra forma de registro, ¿sí? Aparte de las evidencias de los casos de estudio. Muy bien, entonces está todo claro, ¿sí? Profesor, ¿Alguna consulta? por favor. ¿Podría Sí. poner en pantalla el caso 3 para capturar pantalla y poderlo hacer? Pero está en Sí, claro. Gracias. El caso 3. Ahí está el caso 3. Lo están viendo en este momento. Ese es el caso 3. Pero recuerden que tienen que probar con 40 y tienen que probar primero con 40. Si no avanza el robot, es porque no está bloqueado a 40. Si avanza, es que está bloqueado a 40. Aquí me refiero a 40, me refiero aquí, por favor. Aquí, me refiero a esto, ¿sí? Me refiero a esto. A que esté en 40 acá. Aquí que esté en 40, ¿sí? Y si no avanza con 40, lo ponen a 80 y debería avanzar, así como ha funcionado con el mío. Y estaría bloqueado a 80, ¿sí? Por favor. Y nada más, eso es todo. Profesor, una Ahora, consulta. sí, adelante. Bueno, las veces que siguen, ¿vamos a seguir trabajando con el otro sensor también o solamente vamos a trabajar con el ultrasonido? No, también vamos a trabajar con el otro sensor, no hay, y vamos a trabajar con Bluetooth. Con Bluetooth, así será, como hablamos del proyecto final, yo decía que ya estamos cerca. Sí, no se preocupe. Sí, tenemos planificado, todo está planificado, no se preocupen, pero lo importante ahorita en este momento es que ya han tenido la experiencia de trabajar con motores y ya es hora de poder desbloquear, ¿sí? Como les digo, ya la experiencia nos ha hecho realizar este procedimiento, ¿no? Muchas veces están sin una guía, sin una supervisión y los robots al piso. Por favor, estos casos de estudio, ¿sí? No tienen que programarlos ustedes. Esos casos de estudio, ya como les he indicado, por favor, ¿dónde están esos casos de estudio? Esos casos de estudio están en el link de internet que les hemos pasado para que los puedan descargar de esta forma, ¿sí? Porque si ustedes se van a poner a programar estos casos de estudio, ahora es muy probable que cometan muchos errores, ¿sí? Muchos. Por lo tanto, ¿qué tienen que hacer? Lo que tienen que hacer es descargar de la carpeta de internet que les hemos enviado y que se las hemos enviado varias veces y cada vez que empezamos otra vez le volvemos a enviar, ¿sí? De ahí tienen que descargar, porque si no van a tener muchos errores y no van a poder probar, ¿ya? No van a poder probar este tema de los casos de estudio. Entonces, por favor, no les estamos pidiendo que en este horario de clases programen, no, porque van a tener muchos errores. Lo que les estamos pidiendo es que por favor descarguen los casos de estudio y los puedan abrir. Profesor, yo no sé cómo descargar. Bueno, como les digo, el tema de descargar ya es un tema que sale del alcance de este curso. Eso de descargar algo de internet es un tema de robótica, de computación básica, ¿no? Y si no sabemos cómo descargar,
pues entonces lo que tenemos que hacer es consultarle a la persona que sepa más de computadoras de nuestra casa y que nos ayude a descargar, ¿sí? El tema es que tenemos que tener así los casos de estudio. ¿Y cómo abro, profesor? Ya le pedí ayuda a un compañero, a un amigo que tengo en casa y ya tengo los casos. Ahora, ¿cómo lo abro? Simplemente selecciona, lo arrastra y lo lleva a la programación, a su Scratch de Ludio y lo suelta. ¿Dónde lo suelto, profesor? No sé dónde soltarlo. Donde sea dentro de la ventana. Por ejemplo, ahí lo suelta. Y aparece, pregunta, desea reemplazar y le pone OK. Y ahí tiene el caso. Y lo único que tiene que hacer en este momento, pero profesor, yo he hecho exactamente lo que me ha dicho. He descargado, he arrastrado, he abierto el programa y no funciona. ¿Por qué no funciona? Porque tienen que fijarse aquí, por favor. Ya lo he repetido varias veces. Tienen que fijarse que el puerto del sensor ultrasonido, que en este momento está en número 2, ¿sí? Acá dice número 2, tiene que reflejarse aquí, tiene que estar conectado al 2, si no, nunca va a funcionar. Y por eso es que me dicen, he hecho exactamente lo mismo, pero cuando les pregunto, ¿y el puerto está? No, disculpe, profesor, el puerto no está, ¿no? Entonces, si en el programa dice, si en el robot dice 2, ¿sí? En el programa también debería decir 2, aquí debería decir 2. Si en el programa dice 3, por ejemplo, dice 1, por ejemplo, aquí lo estoy cambiando a 1, ¿qué debería decir en el robot? Si el robot está en el 2, ¿qué hago? Lo cambio al 1. ¿Ya? Por favor, eso tiene que estar súper claro. Es una configuración muy sencilla y como les digo, no tienen que programar los casos. Tienen que simplemente cargarlos y probar, ¿ya? Y probar. Listo. Entonces, hasta ahí